Sí, doctor. ¿Pueden compartir pantalla los del DE? Ahorita compartimos, creo que estaba teniendo un poco de problemas el de mi equipo que iba a compartir, pero ahorita lo checamos. Ever, si estás listo tú, empezamos contigo y digo con lo de traumatismo de partes blandas y seguimos con lo de la historia, lo que falta. Ok, doctor. Sí, está bien. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, ya la vemos, Ever. Todo bien. Ok. Buenos días, compañeros, doctor. Nosotros somos el equipo 2 y vamos a hablar acerca del siguiente tema, que es traumatismos de partes blandas. Para iniciar, tenemos como definición que es una lesión. Una lesión es toda alteración órgano-funcional de causa externa que va a dejar una huella en el cuerpo humano. Esta va a tener distintos agentes que la pueden causar, como de diferente naturaleza, como es mecánico, químico, físico o biológico. Para iniciar el tema del traumatismo de partes blandas, vamos a iniciar con lo que es la contusión. Por definición, esta es una lesión traumática no penetrante que es producida sobre un cuerpo humano, cuya causa es la acción de objetos duros que en general son de superficie obtusa o roma. Y estos van a actuar sobre el organismo mediante una fuerza más o menos considerable que va a causar lo que sería la lesión. Entonces, tenemos dos tipos de contusión, la contusión activa y la pasiva. En la activa, las lesiones van a estar producidas porque cuerpos animados con cierta velocidad van a ser detenidos bruscamente de su trayectoria por el cuerpo humano, generando así una lesión. Y en la contusión pasiva, se dice que el cuerpo, al caer de cierta altura, el cuerpo humano, se va a convertir en un proyectil y al momento de toparse con una superficie, va a generar lo que sería la lesión. Entonces la diferencia de la contusión activa a la pasiva es que en la pasiva el cuerpo humano está en movimiento y en la activa el cuerpo humano es el que va a recibir este impacto por un objeto animado. Entonces, ¿cómo podemos clasificar las contusiones de acuerdo a su gravedad? Encontré esta clasificación en la cual se divide en contusiones mínimas de primer grado, segundo grado y de tercer grado. Las mínimas las vamos a ver a continuación. Las de primer grado se van a caracterizar por lo que sería equimosis y por ciertas características que hay ruptura de pequeños vasos, por la que la sangre se va a derramar por el tejido celular de la piel. Y la piel va a transitar por ciertos colores que mis compañeros van a explicar más adelante debido a este proceso de rotura de los vasos. En las contusiones de segundo grado, también llamados hematomas, vas a ver una extravasación de sangre al intersticio de los tejidos o la cavidad orgánica. Y en uno de tercer grado o grave, la piel se va a tornar en un tono grisáceo, ya que la lesión va a ser tan grande que va a necrosar los tejidos blandos
como los músculos que hay debajo de la piel. Y por cuestión de días, este tejido se va a ver reflejado en la piel con lo que es un cambio de coloración. En este también se pueden afectar nervios y puede verse una zona necrótica central que también se denomina escara. Para iniciar, la contusión simple, esta menciona que se va a caracterizar por la integridad de los segmentos externos. Y en cuanto al cuadro clínico, va a ser característico que va a tener poco dolor, enrojecimiento y una ligera inflamación de la piel. Todos estos síntomas y signos se van a ir desvaneciendo de manera natural, sin necesidad de nosotros intervenir en un tratamiento, ya que la piel va a estar completamente íntegra debido a su elasticidad y la lesión superficial va a ir cediendo. Y no es necesario el uso de analgésicos en este punto. Bueno, ahora continuamos con equimosis. Y pues, ¿me pasa la siguiente, por favor? Esta va a ser un producto de la salida de la sangre al exterior de un vaso sanguíneo y va a salir pues al medio que la rodea. A esto se le va a llamar extravasación. Este se va a dar como el producto de un golpe o lo que ya mencionaba mi compañero. Acá como definición tenemos que es la infiltración sanguínea de la región afectada y pues esta va a depender, o sea, el tamaño del hematoma, de la equimosis, perdón, va a ser directamente relacionada con la vascularidad de la zona que haya sido golpeada y también dependiendo del tejido. Obviamente esta lesión es vital, o sea que solamente va a ser producida en un organismo vivo. Una vez que la sangre está fuera del espacio de la circulación o ya tuvo la extravasación, la hemoglobina va a empezar a sufrir cambios. Esto va a depender de la hidratación y pues de la oxidación de la misma hemoglobina. Esto lo vamos a observar en cambios de coloración. Durante las primeras horas del golpe que haya provocado esta equimosis, el color lo vamos a observar rojo en el primer día o las 12 primeras horas, porque pues la hemoglobina todavía está en su estado normal. Después del primer día, del segundo o tercer día, vamos a observar un color azul oscuro o negro. Esto va a ser característica de la hemoglobina. Del cuarto al sexto día ya vamos a observar un color azul, pues este color azul es muy característico de la hemosiderina. Mientras avanzan los días, al séptimo al 10º día vamos a observar un color como verde azulado y aproximadamente al día 13 vamos a observar un color amarillento característico de la hematina. Este hematoma por lo regular tarda al menos 15 días o dependiendo de la zona y de la gravedad del golpe, puede tardar hasta un mes. Bueno, la contusión va a provocar, como ya mencionábamos, la equimosis profunda. Esta puede tardar días en aparecer o puede aparecer en una zona diferente al golpe, pero esto va a ser relacionado con mencionaba la migración que va a tener la sangre por medio de tejidos. ¿Alguien tiene su micrófono prendido? Gracias. Yo fui. Bueno, esta equimosis puede puede favorecerle algunas enfermedades como son la púrpura y la hemofilia. Esto va a favorecer a que cualquier golpe, ya sea mínimo, nos provoque una equimosis mayor.
Bueno, como cuadro clínico vamos a tener que el paciente va a presentar dolor y claramente se va a observar el cambio de coloración y el edema. Hay que tener muy en cuenta que los colores que les mencioné son muy importantes, conocer los días en los que aparecen para que cuando nosotros veamos al paciente nosotros sepamos la antigüedad del golpe o cuánto falta para que se recupere. Esta equimosis suele desaparecer sola, sin ningún tratamiento, pero pues si nosotros queremos acortar la inflamación, vamos a dar antiinflamatorios, analgésicos y podemos inmovilizar la región. A ver, espérenme ahí, por favor. Acuérdense todos que hay pacientes que llegan al consultorio porque tienen 15 días y siguen con el hematoma. Entonces no se olviden que la compañera nos está diciendo que a veces puede tardar hasta un mes. Y yo lo he visto hasta más de un mes. Ahorita hay mucha gente que toma, a ver, ¿qué medicinas que la gente toma muy frecuentemente y que eso puede todavía hacer que el hematoma sea mucho más grande de lo que pareciera, o sea, o de lo que deba ser por un golpe relativamente sencillo? Ácido salicílico. Muy bien, hay mucha gente que toma ácido etílico. Salicílico, también hay mucha gente que toma antiagregantes plaquetarios o que toma anticoagulantes por alguna otra patología. Y entonces las equimosis son verdaderamente severas, muy grandes, para que no se espanten. Y siempre hay que preguntar porque si está tomando algo de eso y no lo suspende, pues la equimosis va a seguir y va a seguir y va a seguir aumentando. Otra cosa muy importante, no se olviden que algunos antiinflamatorios también alargan los tiempos de coagulación. Entonces también hay que pensar en qué antiinflamatorio no le alargue el tiempo para que no nos provoque más problemas de los que ya tenemos. ¿Sí? Adelante. Adelante. Bueno, en la erosión y la excoriación tenemos que son lesiones superficiales en donde la epidermis es destruida y la dermis es lesionada levemente. La erosión le dicen más generalmente es en enfermedades y la excoriación es más por fricción. La excoriación hay diversos tipos, que es hay una que es por raspado o rosadura, como cuando se aruñan. También otra por fricción, que es como la de raspado, pero en una zona más extensa. También la de por presión, en donde hay una fuerza que va perpendicular a la piel y esta provoca una lesión, como cuando el cuerpo cae al suelo. También excoriaciones figuradas que tienen más o menos la forma del objeto que lesionó, como cuando la ropa se presiona contra la piel. Estas lesiones van a provocar dolor, ardor, edema, inflamación y una limitación de la función. En el tratamiento van a ser con analgésicos, antiinflamatorios, también lavado mecánico y antibióticos si llega a haber una infección, que esto va a hacer que el pronóstico pues varíe si hay una infección o no agregada. También les siento. Bueno, la herida contusa es una herida que está provocada por un objeto con una punta roma, o sea que no tiene filo, está como plana la punta. Podemos ver en la imagen superior izquierda la diferencia entre un objeto con punta roma que provoca una herida contusa y a la derecha un objeto afilado que va a producir otro tipo de lesiones. Estas heridas contusas van a tener bordes irregulares y la profundidad va a variar de acuerdo al objeto.
Estos objetos pueden ser como un leño, un puño, un bastón, y también la gravedad va a variar de acuerdo a la fuerza que se haya emitido, del tamaño, la profundidad, y así, ¿no? Y bueno, también encontré que aquí podrían usar las mordeduras en este tipo de heridas contusas. Aquí se pierde la continuidad de la piel, como podemos ver en las imágenes, y pues eso todo va a variar de acuerdo al objeto, a la fuerza. La siguiente, por favor. Bueno, diciendo un poquito más de las heridas contusas, estas tienen una característica en la que están causadas más por la intensidad del golpe que del propio objeto que las ha podido originar. Y como ya decía mi compañera, pues presentan lo que son los bordes aplastados y con frecuencia estallidos de tejidos que dan lugar a recovecos, que son como lugares escondidos, que pueden quedar como escondidos, y por eso hay que hacer una buena exploración, porque podemos no lograr ver estos. Y aquí pueden ser heridas que pueden tener un mayor riesgo de sufrir una infección o contener cuerpos extraños debido al tipo de arma o con lo que se haya causado la lesión. La siguiente, por favor. Estas también, la siguiente. Bueno, estas también van a afectar a lo que son tejidos profundos, ya sean los músculos, articulaciones, vísceras, y estas pueden tener o no tener manifestaciones en la piel. Por eso es que mencionan que es muy importante que debes evaluarlas con mucho cuidado, ya que hay muy pocos signos que te puedan indicar que hay un daño severo de algún órgano interno. Y aquí, pues, debe uno tener como idea de los tipos de órganos adyacentes que puedan estar a la herida, porque ya algunas veces son, pues, el hígado, la vejiga, unos afectados. También con este tipo de contusiones, pues, te puedes apoyar con estudios de laboratorio y radiodiagnósticos. El pronóstico en este tipo de heridas es grave y a veces puede tener como tratamiento como médico quirúrgico. La siguiente, por favor. Bueno, en las heridas por instrumentos punzantes o punzocortantes y cortantes, la forma varía en relación a lo que es el arma o el instrumento que se pueda producir. Puede tener un tipo de herida ya sea limpia, contaminada, y generalmente son sangrantes. Es lo que ya les decía, que es importante recordar los órganos adyacentes a la parte herida, y aquí también te puedes apoyar en estudios de laboratorio y radiodiagnósticos. Puede utilizarse cirugía en caso de que se sospeche que hay un daño a órgano interno. Y ahorita vamos a ir viendo el tipo de herida por los tipos de instrumentos punzantes. ¿Puedes darle la siguiente, Ever, por favor? Bueno, estas heridas son, bueno, es que un agente punzante es como, por sus características punzantes, penetra y lesiona desgarrando irregularmente los tejidos de la piel. Estas son provocadas por cualquier instrumento, como dice ahí, más o menos largo, delgado, cilíndrico y redondo. De ejemplo son el picayelo, las agujas, alfileres y puntas. En este tipo de heridas, su profundidad es mayor que su longitud y se puede dar en lo que es el fenómeno del acordeón, que es que se produce más por el hundimiento de los tejidos que por el impacto o la compresión que por la propia arma. En el orificio externo mencionaba que suele adoptar una forma de hendidura en la piel, y a veces puede no existir un orificio de salida, y si existe es más pequeño y más irregular. La siguiente, por favor. Bueno, y en las heridas cortantes, un agente cortante lesiona y secciona formando lo que son bordes limpios en la piel. Por lo general estos no son letales, a menos que se dé en zonas como el cuello. Bueno, son lesiones simples, largas, generalmente rectilíneas y poco profundas.
terminadas en lo que mencionaba ahí como cola de ratón y son bordes regulares. La siguiente, por favor. Bueno, y las heridas punzocortantes es una combinación de ambas, en el que lesiona seccionados los tejidos de la piel y planos subyacentes. Estos pueden ser monocortantes, bicortantes y pluricortantes. Unos ejemplos de este tipo de heridas son los que se dan por los cuchillos de cocina y los puñales. Y esta también es una herida de bordes limpios, angulados, bueno, uno de angulado y otro redondo con la longitud según la anchura del arma, y la fuerza de penetración y la forma en que se saque el instrumento de la herida. Ahora, ¿me escuchan bien? Sí. Ahora continuamos con lo que son las heridas por armas de fuego. Estas heridas pues, van a ser causadas por un proyectil. La siguiente, por favor. Que va a depender, la lesión va a depender de lo que es la distancia en la que se dispara, el ángulo con el que se introduce al cuerpo. Y pues más que nada, esto va a estar formado por lo que es un orificio de entrada, va a tener lo que es el trayecto y el orificio de salida. El orificio de entrada va a ser característico dependiendo de cada proyectil de disparo. Va a tener una forma que va a ser variable dependiendo de la zona en la que esta tenga contacto y la dirección en la que lo haga. Por lo que la herida se va a formar y puede tener una forma redonda u oval. Y normalmente esta herida, por lo que es por la elasticidad de la piel, cuando esta lo rompe, pues normalmente causa un orificio más pequeño al calibre de lo que es el proyectil. Normalmente el orificio de entrada va a ser redondeado, como les digo, de igual o menor diámetro a lo que es calibre de proyectil, y el orificio de salida, va a ser irregular y normalmente va a tener un mayor diámetro en comparación con el orificio de entrada. Bien, por favor. Bueno, va a haber elementos característicos que van a acompañar a lo que es el orificio de entrada. Entre ellos vamos a ver lo que es un anillo de contusión. El anillo de contusión va a depender de lo que es el ángulo con el que el proyectil impacta al cuerpo. Puede ser en un ángulo perpendicular, sí, de forma perpendicular, de forma aguda, en grados, puede ser levemente aguda o muy aguda. Y con esto vamos a tener que el anillo de contusión va a ser concéntrico, excéntrico completo o excéntrico incompleto. Como podemos ver ahí en una imagen, una pequeña representación, un disparo perpendicular forma un anillo de contusión que va a ser un halo redondeado completo y va a estar totalmente pues alrededor de lo que es el orificio de entrada, a comparación con lo que es en otros anillos de contusión en los que el ángulo de entrada es agudo, en donde el anillo de contusión va a tener una forma no completamente alrededor de la herida, no va a abarcar todo el perímetro. Algunos pueden tener una forma semilunar. Bien, por favor. Continuando con las características del orificio de entrada, tenemos el collarete de limpieza. Este collarete de limpieza se va a formar lo que es alrededor del anillo de contusión y va a aparecer por resultado de depósitos de impurezas que va a arrastrar el proyectil. Igualmente va a ser muy característico de la forma en la que impacte al cuerpo. Es como se pueden alojar en la piel estas impurezas que arrastran. Bien, después de esto tenemos lo que es el tatuaje cutáneo.
Estos van a ser signos de orificio de entrada y van a permitir, estos van a ser característicos para determinar a qué distancia se efectúa el disparo. Entre ellos, pues entre estos signos está lo que es una quemadura y las incrustaciones de granos de pólvora. Nos menciona la bibliografía que las quemaduras son características cuando los disparos se realizan a una distancia más cercana por la flama sí, la flama que se produce al momento del disparo, así como también las incrustaciones de pólvora con otras características, como vemos ahí. Un tatuaje verdadero está formado por lo que es una quemadura o las incrustaciones, como vemos ahí. Siguiente, por favor. Bueno, como les venía mencionando, entonces, la distancia pues se va a poder determinar con lo que es este tatuaje. Menciona que a 1 centímetro de distancia del disparo, el tatuaje no se va a observar. Si se produce a menos de 50 centímetros, se va a originar lo que es el tatuaje en lo que es en el orificio de entrada, pues va a ser más fácil identificar el orificio de entrada. Y pues a mayor distancia de 50 centímetros, la dispersión de la pólvora va a evitar que se produzca este tatuaje. Es muy importante pues determinar lo que es los orificios de entrada, orificios de salida, para poder recurrir a lo que es un tratamiento adecuado, si va a requerir ese tratamiento quirúrgico, aparte del tratamiento de curación mecánico que se realiza, y las afectaciones que pueda tener dependiendo del ángulo de entrada y la zona en la que está la lesión. Eso sería todo de mi parte. ¿Está por ahí el otro grupo? Sí, doctor, ya vamos. ¿Ya pueden ver la pantalla? Ya. Ok. Bueno, buenos días. Ayer nos quedamos en cadera. Bueno, con lo de semiología de cadera, pues debemos de tener en cuenta que la cadera está integrada por las articulaciones coxofemoral con sus componentes esqueléticos, la cabeza femoral, elementos acetabulares. También está compuesta por una cápsula articular, ligamentos y músculos de la pelvis que les van a dar estabilización y nos van a servir para la marcha. Y en la marcha es muy importante que nosotros valoremos la postura y el balanceo. Y eso lo vamos a hacer desde el momento de la inspección. En la inspección nosotros vamos a poder valorar la actitud o la posición articular, en donde vamos a poder ver si esta va a ser de manera anormal. Vamos a valorar la postura que pudiera ser compensadora, antiálgica o pudiera tener anomalías estructurales. También vamos a tener al momento de la inspección una actitud típica de la cadera, en donde podemos ver la posición de la posición de las fracturas si llegar a tener alguna, acortamiento de la cadera. También es importante valorar la flexión de la rodilla, la rotación externa del miembro inferior, pero eso ya se hace al momento de la exploración más profunda. Bueno, al momento de la exploración hacia la inspección, también es importante valorar la flexión de la cadera, la aducción y la rotación interna, que todo eso se hace con algunas maniobras que ya hemos mencionado anteriormente. ¿La puedes cambiar, por favor?
Bueno, al momento de la palpación, nosotros vamos a palpar la superficie anterior de la cadera, que va a constar de la cresta ilíaca, el tubérculo ilíaco y la espina ilíaca anterior. En la superficie posterior vamos a valorar la espina ilíaca posterior superior, el trocánter mayor y la tuberosidad isquiática. ¿Puedes dar otra? Otra, por favor. Y ahí tenemos las imágenes donde nosotros debemos valorar a la cadera. Esta exploración se debe hacer de forma preferente sin ropa, en reposo y también en actividad de pie y durante la marcha. Se le invita al paciente que camine para poder observar el ritmo de los movimientos que deberían de ser coordinados y la capacidad que éste tiene para poder efectuar una marcha con o sin balanceos. ¿Le puedes dar otra? Ahí tenemos en las imágenes podemos ver cómo debiéramos explorar la cadera, que debería de ser de forma simétrica, valorando los dos lados. ¿La puedes cambiar? ¿Cuáles van a ser los movimientos? No, ajá. ¿Cuáles van a ser los movimientos normales o fisiológicos que nosotros vamos a observar? Van a ser la flexión, la extensión, la abducción y la aducción, la rotación externa y la rotación interna, que esos son los que fisiológicamente en una persona normal nosotros pudiéramos ver. Alguna alteración que esté provocando la limitación de cada uno de estos movimientos nos va a indicar, ya sea desde alguna lesión o algún lesión causada por un traumatismo o incluso afecciones a nivel de articulaciones como bursitis. Ya. A ver, espérenme ahí. Recuerden que la cabeza del fémur es una esfera, es redonda. Por eso, si juntamos todos los movimientos que nos acaba de decir el compañero, tenemos un movimiento circular. Y ese movimiento circular se llama, ¿cómo? ¿Alguien lo sabe? Circunducción, Doc, ¿no? Circunducción, ¿verdad? Completamente diferente que circuncisión. No tiene nada que ver una cosa con otra. Circunducción. Entonces no se les olvide, todas las articulaciones esféricas tienen circunducción. El hombro también tiene circunducción. Muy bien. Ajá, al momento de la palpación, pues también vamos a valorar el calor local comparando siempre el lado sano. La palpación superficial, en donde vamos a valorar puntos dolorosos que son puntos claves para nosotros poder ver si está teniendo el paciente está cursando con alguna lesión en algún sitio específico. Es importante palpar con delicadeza porque estas zonas suelen ser muy dolorosas, en las cuales vamos a buscar un dolor y deformaciones con maniobras pues suaves. También la movilidad, que esta la vamos a dividir en dos partes, una movilidad de tipo pasiva que se debe realizar con mucho cuidado, principalmente en aquellas lesiones que son recientes, y también va a depender de la causa que origina su limitación, que como ya hemos mencionado, esta puede ser desde una causa nerviosa, muscular o tendinosa, también articular, donde va a haber una limitación parcial o total, que pueda provocar también inestabilidad ósea. La movilidad activa, pues en caso de lesiones que ya son crónicas o lesiones pues ya de mucho tiempo, donde el dolor y las deformaciones no impidan la movilidad. Los movimientos de cadera, pues como ya se ha mencionado, pues son todos esos, y como ya mencionó el doctor. Otra, por favor. Y ya, eso es todo de mi parte. ¿Se escucha? Se escucha bajito, Itze. A ver. ¿Ahí ya se escucha? Sí. Sí. Ok. Bueno, la inspección de la rodilla comenzaría desde que el paciente entra al consultorio.
Desde ahí, pues nosotros ya podemos hacer una primera valoración de la marcha. Obviamente esta valoración pues no va a ser muy completa, ya que la presencia de ropa pues no va a hacer que no podamos obtener tantos datos. Bueno, después de esta primera valoración, es importante pedirle al paciente que se descubra de la cintura para abajo, siempre cuidando su pudor, por supuesto, o nada más pidiéndole que descubra la zona de la rodilla. Aquí, pues, sería muy importante observar si el paciente presenta dificultades para, por ejemplo, quitarse los zapatos, los calcetines, y debemos observar si hay presencia de algunos movimientos anormales que el paciente esté realizando para compensar ya sea dolor o rigidez a nivel de la articulación de la rodilla. Bueno, la inspección continuaría pidiéndole al paciente que se recueste en la camilla y valoraríamos en primer lugar si hay presencia de tumefacción. Si la hay, esta puede ser localizada y por lo general nos sugiere bursitis. La prerrotuliana suele ser la más común, la más frecuente, pero también la bursitis se puede también observar a nivel infrarrotuliano, perdón, a nivel de la fosa popltea o en la superficie medial del tubérculo tibial. También, cuando encontramos la tumefacción generalizada, pues esta es sugestiva de que puede haber un derrame intraarticular y se va a caracterizar porque oculta ya sea parcialmente o completamente el contorno normal de la rodilla. También es muy importante ver si hay existencia de asimetría en los contornos musculares por encima de la rodilla, ya que esto pues nos podría sugerir que hay una atrofia muscular del cuádriceps. Y si está presente esa atrofia, pues es muy importante también cuantificarla. Bueno, también otra cosa que debemos tomar en cuenta al momento de estar haciendo la inspección es observar si hay presencia de hematomas, eritema o lesiones cutáneas que puedan hacernos pensar en la existencia de afecciones cutáneas como por ejemplo psoriasis, o también es muy importante observar si hay presencia de cicatrices porque esto nos puede dar datos de que el paciente tuvo traumatismos o cirugías previas antes de que pues lo estemos inspeccionando. Bueno, también la inspección nos va a permitir valorar la alineación de la extremidad. Esta puede estar normalizada o presentar una deformidad en valgo o en varo. Si existe... Entonces recuerden que el varo es el charrito Pemex y el valgo son las rodillas en X. ¿Sí? Rodillas en X y rodillas en varo, el charrito Pemex. Bueno, si existe una deformidad, pues esta se debe cuantificar, como ayer mencionaba el doctor, con un instrumento que se llama agoniómetro. Y bueno, las deformidades en varo, estas se van a ver mejor cuando el paciente está en bipedestación, mientras que los valgos se pueden ver mejor cuando el paciente está en decúbito supino. Bueno, como decía, ¿no? Es importante valorar la marcha del paciente. Esto nos va a permitir valorar el ángulo del paso y si hay existencia de anomalías en la marcha. También es en el momento en el que el paciente se encuentre en apoyo monopodal, puede haber un incremento de esta afección que tenga en la marcha y puede desaparecer en el momento en el que el otro pie tiene contacto con el suelo y empieza a cargar el peso sobre la otra extremidad. Entonces es muy importante analizar la marcha del paciente. También es importante valorar la alineación de la extremidad cuando el paciente está, por ejemplo, de perfil, cuando está de lado. Eso nos puede eso nos puede dar es sugestivo de que pueda haber la existencia de un genu recurvatum o de un flexo. Bueno, le puedes dar a la siguiente, por fin. Genu recurvatum es la rodilla hacia atrás.
y antecurvatum es hacia adelante. Bueno, en la palpación de la rodilla, esta se realiza situando la rodilla del paciente en una flexión de 90 grados. De esta manera, pues la piel se tensa sobre las estructuras óseas y es más fácil identificar estas referencias anatómicas. Es muy importante palpar, por ejemplo, la rótula, el tendón rotuliano, los cóndilos del fémur, las mesetas tibiales y los ligamentos colaterales. Al momento de estar haciendo la palpación, también podemos ver la temperatura. Tenemos que valorar la temperatura y esta exploración pues la tendremos que realizar con el dorso de la mano y comparando la temperatura de la rodilla respecto a las regiones adyacentes y la rodilla contralateral. Si hay un aumento de la temperatura de la rodilla, esto puede sugerir la presencia de un proceso inflamatorio o infeccioso o patología vascular. Bueno, después continuaríamos con una palpación sistemática de las estructuras anatómicas, buscando si el paciente presenta puntos dolorosos. Bueno, la posición de las manos y los dedos, bueno, hay que situar las manos en la articulación de la rodilla del paciente, de modo que los dedos se sitúen a nivel de la fosa popltea, los dedos laterales se sitúen a nivel de la fosa popltea, y se colocarían los pulgares en la porción anterior de la articulación y a nivel de las depresiones de tejidos blandos a cada lado del tendón rotuliano. Y bueno, estas depresiones se van a corresponden a la línea articular entre el fémur y la tibia, nos van a servir como puntos centrales de referencia a partir de los cuales podemos iniciar la palpación de la rodilla. Bueno, es muy importante palparlo de manera ordenada. Podemos empezar, por ejemplo, con la superficie medial, luego la superficie lateral, luego por el surco troclear y la rótula. Bueno, le das por fin. Bueno, hasta el momento de estar haciendo la palpación, nosotros encontramos un desgarro parcial o completo del tendón rotuliano. Si al momento de estar realizando la palpación, el paciente presenta sensibilidad sobre el tendón o incapacidad para extender su pierna, esto nos sugiere un desgarro parcial o completo del tendón rotuliano. En la prueba de esmerilado rotulofemoral, si hay dolor y crepitación, estos van a señalar asperezas en la superficie rotuliana inferior que se articula con el fémur. Si hay dolor con el movimiento rotuliano durante la contracción del cuádriceps, esto indica condromalacia. Y si hay sensibilidad en el ligamento cruzado y menisco menial, esto pues es un desgarro. La siguiente, por fin. Espéreme un momento ahí. ¿Qué es el tendón rotuliano? ¿Es para mí? No, es para todos. ¿Qué es el tendón rotuliano? ¿Quién sabe qué es el tendón rotuliano? Es el ligamento que une la rótula con la parte anterior de la tibia. Viene el cuádriceps y llega hasta la rótula. Entonces, ¿es tendón o es ligamento? Ya no entendí. Tendón. Ligamento. Es ligamento. Ligamento rotuliano, de acuerdo al tendón del cuádriceps. ¿Cómo? ¿Otra vez qué cosa dijiste? ¿Otra vez? Se supone que el tendón rotuliano es el que une la rótula con la tibia, pero ya luego o sea, hacia arriba ya está unida la rótula con el tendón del cuádriceps, pero sí es tendón. No sé por qué la imagen dice ligamento. Según yo es tendón. Sí, está mal, tiene razón, yo no había visto eso que dice ligamento rotuliano. ¿Pero es tendón o es ligamento? Es tendón. Tendón. ¿Si alguien sabe cuál es la diferencia entre un tendón y un ligamento? Los ligamentos son cordones fibrosos que sirven para sostener las articulaciones y uniones óseas. O sea que van de hueso a hueso. Ajá.
Muy bien, está muy bien. Y ahí estamos viendo el ligamento colateral medial. Muy bien. ¿Y el tendón qué es? Y el tendón Es sería de una músculo extensión hueso, ¿no? fibrosa de músculo a hueso. ¿Mandé? Sería De una músculo a extensión hueso. fibrosa de músculo a hueso. Ajá. Entonces, o sea, entonces los tendones son parte del músculo. Los tendones son parte de un músculo. Y los ligamentos son independientes, únicamente son lo que dijo el compañero, zonas fibrosas o engrosamientos fibrosos que mantienen una articulación en su lugar. Entonces, si el tendón rotuliano es tendón, ¿de quién será tendón? Del cuádriceps. Claro que es tendón del cuádriceps. Claro que sí. Y el cuádriceps, pues es toda la parte anterior del muslo. Entonces el cuádriceps pasa por la rótula y se continúa con el tendón rotuliano. Entonces el tendón rotuliano forma parte del cuádriceps. ¿Por qué es tendón? ¿Y por qué forma parte del cuádriceps? Porque nos permite la extensión. O sea, tiene movimiento. Entonces es parte de un músculo. Mientras que los ligamentos no tienen movimiento, simplemente son estabilizadores. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? No, doctor. No, doctor. ¿Seguimos? La siguiente, por fin. Bueno, si al momento de estar realizando la palpación, se palpan las crestas óseas a lo largo de los márgenes articulares. Bueno, las crestas óseas a lo largo de los márgenes articulares se pueden palpar en casos de osteoartritis. Si hay un aumento de volumen arriba y adyacente a la rótula, esto es sugestivo de engrosamiento o derrame sinovial. Si hay un engrosamiento, sensación pantanosa o calor, esto indica sinovitis o derrames insensibles en la osteoartritis. También es posible ver si hay bursitis prerrotuliana y anserina al momento de estar haciendo la palpación. Podemos encontrar el signo del abultamiento en casos de derrames menores y pues este va a constar de una onda de líquido o un abultamiento en el lado medial entre la rótula y el fémur. Y bueno, si esto lo encontramos, pues se va a considerar positivo este signo. También está el signo de glow, para detectar un derrame mayor. Y también podemos encontrar el peloteo de la rótula. Este nos va a servir para detectar un derrame articular. Se realiza cuando el paciente está en decúbito supino y se intenta deslizar el contenido que hay en los fondos de saco suprarrotulianos hacia el polo superior de la rótula con una mano, mientras que con la otra se empuja la patela hacia abajo. Si hace como un tipo clic, pues el signo se considera positivo. Y también es muy importante observar si hay límites en movimiento, o sea, pedirle al paciente que realice los movimientos de flexión, extensión y ver si tiene algún problema para realizarlos. La siguiente, por fin. La siguiente. Como decía, pues los movimientos de extensión, flexión, rotación medial de la pierna y rotación lateral y pues ver si hay, si hay algún problema para que realice estos movimientos. La siguiente. Bueno, algunas técnicas para explorar la rodilla son, por ejemplo, para explorar el ligamento colateral medial, la maniobra pues sería la prueba de abducción por presión. Y aquí, bueno, encontraríamos un dolor o un espacio en la línea articular medial. Si encontramos esto nos va a sugerir que hay una laxitud de ligamentos y un desgarro parcial. Para explorar el ligamento colateral lateral, la maniobra es una prueba de aducción por presión. Y si hay dolor o un espacio en la línea articular, en el ligamento colateral lateral, pues eso también
Bueno, este sería como que el hallazgo, ¿no? Que vamos a tener al realizar esta maniobra. En el caso del ligamento cruzado anterior, aquí la maniobra sería el signo de la gaveta anterior. Un tirón hacia el frente que muestre los contornos de la tibia superior va a ser un signo de gaveta anterior positiva y es sugestivo, nos va a indicar que hay un desgarro. Otra prueba también para el ligamento cruzado anterior es la prueba de Lachman. En esta la rodilla en flexión de 15 grados y rotación externa, se toma la parte distal del fémur y la porción superior de la tibia y se debe mover al mismo tiempo hacia el frente de la tibia y hacia atrás del fémur. El hallazgo sería una excursión significativa que va hacia el frente y esto va a sugerir desgarro. Y bueno, para el menisco medial y menisco lateral tenemos la prueba de McMurray, que ya lo había mencionado ayer un compañero. Y bueno, si escuchamos un chasquido o un clic, eso sugeriría un desgarro. La siguiente, por favor. La siguiente. Dale otra, por favor. Bueno, para la... Creo que ya son las 9, lo vamos a dejar aquí. Y mañana seguimos, terminamos esto e iniciamos el otro tema. Ok, doctor. Sí, doctor, está bien. Bueno, hasta mañana.